cuestión del sentido del año litúrgico, ¿vale? La importancia del año litúrgico es muy grande, centra nuestra vida con vistas a la eternidad. Y además el cristianismo cambia completamente la visión del tiempo. La visión que tenían los griegos era una visión circular, la visión que tenían, muy buena, la visión que tenían del año, de tal manera, del tiempo, de tal modo que era algo que se repetía eternamente sin que pudiera alcanzarse un triunfo del bien. Y por eso la visión que tenía el mundo antiguo era como la de este ratoncito, era una visión amarga y difícil, porque las cosas malas volvían a suceder una y otra vez. Frente a esto, la Sagrada Escritura tiene una visión lineal de la historia, con un pasado, un presente y un futuro. Y con un comienzo absoluto, que es fruto de la acción de Dios, que es la creación, que Dios saca de la nada, y tras el pecado original, que es una lucha entre la fidelidad de Dios y la infidelidad del hombre, pues Dios interviene de nuevo de forma radical y se encarna y redime a la criatura desde dentro, que es lo que acabamos de celebrar nosotros en la Semana Santa. Es una nueva creación y llega el tiempo de la gracia y de la Iglesia, que es tiempo del trigo, pero también es tiempo a la cizaña, y que es el tiempo de merecer, que concluirá con la tercera gran intervención de Dios, que pasará al final de los tiempos, el llamado Gemera tu Kiriu, el día del Señor, día grande y terrible, en el que Dios vendrá de nuevo, en el que se producirá la parusía y entregará el reino al Padre, y Él será todo en todos. Esta concepción lineal de la historia, que se dirige desde un principio hasta un final, y el final es el triunfo inequívoco y pleno del bien, suscita mucha esperanza. Nosotros tenemos, y me parece que esto es muy importante que no lo olvidemos, tenemos el grave riesgo de olvidar esta concepción lineal, porque nuestra visión del tiempo es una visión semanal, que tendría que empezar el domingo y termina el sábado, y vuelve a empezar una y otra vez del domingo al sábado. Incluso la visión pagana que se tiene de esto, que es una visión que empieza el lunes y termina el domingo, es igualmente una visión amarga, en la que supuestamente uno disfruta del fin de semana, pero tiene que trabajar los otros 5 días. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque la visión circular es una visión enloquecedora. Es meterse en un tubo del que uno no sale. Y este es el motivo de que el año litúrgico nos insista claramente en esto, saque nuestra cabeza para darnos cuenta de que estamos en este tiempo. Manolo, luego tenemos que hablar un segundito. Año litúrgico que nos muestra la historia de la creación desde su origen hasta su plenitud, que nos indica el tiempo de la vida de Cristo entre nosotros, esos 30 y tantos años que el Señor pasa con nosotros. Y en tercer lugar, nos presenta la historia de la humanidad, desde la espera mesiánica del Redentor en el Antiguo Testamento hasta la llegada de la Pascua salvífica en la plenitud de los tiempos y la espera del Espíritu Santo. El tiempo del ya, pero todavía no. El año litúrgico, en cuarto lugar, muestra la existencia de cada uno de nosotros, del proceso que todos los seres humanos pasamos. Somos creados por el amor de Dios, caemos por el pecado de nuestros primeros padres y nuestros pecados personales, y somos redimidos por Cristo. Por tanto, nos encontramos con 5 tiempos fundamentales. Ahora vamos a hablar de ellos. 2 tiempos de espera, 2 tiempos de expectación, que deben serlo así para nosotros, Adviento y Cuaresma. En segundo lugar, 2 tiempos de glorificación y de cumplimiento, y por tanto de inmensa alegría, Navidad y Pascua, y un tiempo de recorrido, que es el tiempo ordinario. Tiempo ordinario que llena el año litúrgico y que muestra singularmente esa condición del ser humano como caminante, como viator, que va desde su nacimiento hasta el encuentro con Cristo, bien en la parusía, bien en nuestra muerte. ¿Vale? Vamos a ir recorriendo esos espacios. Adviento, Navidad,
Epifanía. Adviento significa venida, manifestación. El Adviento es el tiempo de la espera en el Señor que se manifestará a Israel. Y nosotros, aunque para nosotros dura muy pocos domingos, constituye toda la historia del Antiguo Testamento. Adviento es también, y por eso nosotros seguimos celebrando el Adviento, la espera de la venida de Cristo al final de los tiempos. Si recordamos los prefacios, os planteo, por favor, siempre miremos los prefacios, son muy indicativos, muy didácticos. Dos prefacios están destinados a ese camino del Antiguo Testamento hacia Cristo. Dos prefacios están destinados a la espera del cristiano, a la segunda venida de Cristo. Recordad que todos los días, después de la Eucaristía, después de la consagración, decimos: ven Señor Jesús, Maranatá, el viejo grito de los primeros cristianos, ven Señor Jesús. Por tanto, esperamos su venida. Son 4 semanas de expectación, como os decía, unas referidas a las 2 venidas de Cristo, una en carne y la venida final, y a Cristo como Señor y juez de la historia. Con unos días, especialmente del 17 al 24 de diciembre, muy singulares, porque son los únicos días del calendario litúrgico en el que la misa tiene ese día. La mayoría de los días de la misa, como sabéis muy bien, pues son o festividades de los santos, ¿verdad?, o grandes solemnidades, como vamos a ver ahora, o tiempos que se van recorriendo, tanto en Adviento como en Cuaresma. Pero el 17 de diciembre tiene su propia misa, porque es la semana previa a Navidad. Todo el Adviento gira en torno a estos 4 domingos que ya están presentes en nuestra zona en el siglo IV después de Cristo. O sea, son muy antiguos. Y su oscilación duraba entonces entre 6 y las 4 semanas que tiene ahora. Navidad es también manifestación, nacimiento, salida a la luz del Dios hecho carne, que ha venido en la verdad de la carne. ¿Vale? Lo que tiene el Adviento de preparación lo tiene la Navidad, Epifanía, de celebración. Y debemos por eso cuidar el sentido originario de la Navidad. Es el tiempo de Navidad mira, como todo lo cristiano, hacia la Pascua, como su destino y su culmen. Y el resplandor que ilumina el día de que nace Cristo es el mismo que brilla en su resurrección. Y del mismo modo que Cristo sale del seno materno en Navidad, sale del seno de la tierra en la resurrección. ¿Vale? Entre las 2 fiestas centrales, 25 de diciembre y 6 de enero, se articula la fiesta de la Sagrada Familia, el domingo siguiente a la Navidad, y la solemnidad de María, Madre de Dios, colocada ahí por el Concilio Vaticano II en la reordenación del calendario litúrgico. Y en la octava de Navidad se celebran 3 fiestas muy importantes: San Esteban protomártir, 26 de diciembre, San Juan Evangelista, 27 de diciembre, y los santos inocentes el día 28. Como pasa solo en algunos casos muy singulares, el día 25 de diciembre tiene 3 misas distintas. Tiene la misa vespertina, tiene la misa de medianoche, que en España se conoce popularmente con el nombre del gallo, y tiene la misa del día. Esto permite que si uno quiere, puede asistir perfectamente, si tal se celebran, a las 3 misas, porque son 3 misas distintas. Incluso hay muchos cristianos pues, que van a la misa del gallo y a lo mejor van a misa al día siguiente, el 25, pero no ocurre como en otras circunstancias, sino son 2 misas completamente distintas. Bueno, tenemos datada la celebración de la Navidad en el cronógrafo de Furio Dionisio Filócalo en el año 354. Si recordáis que la libertad de la Iglesia se produce en el 313, apenas han pasado 40 años y ya se celebra. Coincidía con la fiesta pagana del Natalis Solis Invicti, porque los cristianos van a considerar que Cristo es el verdadero sol de justicia que vence a las tinieblas.
La fiesta de la Epifanía nace en Oriente y ya estaba muy arraigada en el 6 de enero, que ocupa en el calendario oriental el día del nacimiento de Cristo, es decir, nuestro día de Navidad. Incluso hay testimonios en el siglo II y III. Y es el día bautismal por excelencia en el Oriente cristiano, mientras que lo es aquí en la vigilia pascual, ¿verdad? En el Oriente cristiano los niños y los catecúmenos se bautizan el día 6 de enero. En la Galia ya se celebraba en el año 360, pero en Occidente se le va a ir dando una celebración centrada en la adoración de los Reyes Magos, que supone la presencia de todos los pueblos, y por eso se llama Epifanía. ¿Vale? Este tiempo concluye el domingo siguiente al de Epifanía, con la celebración del bautismo del Señor. Vamos a los otros dos tiempos fuertes, la Cuaresma y el Tríduo Pascual. La Cuaresma no es tan antigua como la cincuentena pascual. La cincuentena pascual es más antigua que la Cuaresma, y la actual organización, que procede de Pío XII, es fruto de sedimentar tres itinerarios distintos. Uno, que es la preparación inmediata de los catecúmenos para el bautismo, que, como acabo de comentar, se celebra en la solemnidad, ¿verdad?, de la vigilia pascual. En segundo lugar, todos los actos de penitencia pública que los cristianos van a hacer, que van organizándose en torno a nuestras hermandades de penitencia. Y en tercer lugar, la preparación para la Pascua. Sobre todo se han conservado los dos segundos aspectos, el penitencial y el ascético. El movimiento litúrgico impulsó la renovación de la Cuaresma dirigiéndola hacia la Pascua, especialmente en la reforma que va a hacer Pío XII en 1952, que se amplía a la Semana Santa en 1955. La Cuaresma, lo sabéis de maravilla, comienza el miércoles de ceniza y dura hasta el Jueves Santo. El Jueves Santo ya es tiempo de pasión, ya no es propiamente la Cuaresma. Todas las celebraciones de Semana Santa y de Pascua giran litúrgicamente en torno al Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección que desde el Concilio de Nicea, en 325, también muy pronto, se celebra el domingo siguiente de la primera luna llena después del equinoccio de primavera, ¿vale? La llamada luna de Paracere, que era cuando los judíos celebraban, ese sábado, celebraban la Pascua. Y se ha mantenido en este momento. El equinoccio de primavera es el 20 de marzo. Y por eso este domingo, el domingo de resurrección, varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Se mueve en esos ámbitos dependiendo de los años, ¿vale? Nunca es antes del 22 de marzo y nunca es después del 25 de abril. Gregorio XIII corrigió el error del calendario juliano, que había sido planteado el 46 a.C., que regía hasta entonces. Y lo reorganizó. Y desde ese momento nuestros hermanos ortodoxos y nosotros lo celebramos con una pequeña diferencia. Ya el Papa Pablo VI planteó la posibilidad de una fecha más fija. Y de hecho el Papa Francisco hizo en 2015 una propuesta, que el domingo de resurrección fuese el segundo domingo de abril. Pero los evangélicos estuvieron de acuerdo, pero los ortodoxos dijeron que, puesto que había sido un concilio ecuménico quien había colocado el domingo de resurrección en ese día de la luna llena, tenía que ser otro concilio ecuménico quien pusiera esa fiesta en esa fecha fija. Y como no vamos a tener un concilio ecuménico hasta que no estemos unidos, pues habrá que ir mirando el calendario para saber cuándo es la Semana Santa el año que viene. La Cuaresma incluye 5 domingos. El ciclo A es el prototipo de celebración cuaresmal y en los primeros tiempos la vigilia pascual iba precedida por 2 o 3 días de ayuno. Antes se ayunaba todos los miércoles y los viernes del año. De hecho, sigue siendo una costumbre cristiana fervorosa, hacer un pequeño ayuno todos los miércoles y todos los viernes de Cuaresma. Lo único que manda la legislación eclesiástica es que uno ayune el miércoles de ceniza y
ayune el Viernes Santo donde esté indicado, ¿vale? Donde no se haya sustituido por otra cuestión por parte del ordinario. Bien, solo se celebraba en esos años, estamos hablando del siglo IV, la Eucaristía los domingos, y el ayuno era un ayuno de 3 semanas, excluyendo los domingos, por tanto, de mucho rigor penitencial. Y se practicaba penitencia pública en la mañana del Jueves Santo. Había una exigencia muy fuerte hacia el ayuno que incluso en algunas tradiciones no solo se mantenía durante estos 40 días, que son los 40 días que el Señor pasa en el desierto sin comer, sino incluso hasta la 60ª, que eran 60 días. En el siglo VIII ya se organiza y se legisla en el modo actual y se deja en los 40 días que hoy tenemos. Este tiempo cuaresmal tiene un valor tan importante que a todo el momento de la cuaresma, de momento de profunda purificación, le llama la oración colecta del primer domingo de cuaresma sacramento cuaresmal. Y sus hitos son el miércoles de ceniza, como signo de renovación y conversión. Se ha preferido acentuar esto en la última reforma litúrgica, de tal modo que frente a la idea de que el hombre es polvo, se nos dice ahora cuando nos acercamos, ¿verdad? Convertíos y creed en el Evangelio. En el primer domingo, Cristo es tentado por el diablo. En el segundo domingo se mira directamente a la Pascua al contarse la transfiguración de Cristo. En el ciclo A, los 3 domingos siguientes, uno se dedica a la samaritana, otro al ciego de nacimiento y otro a la resurrección de Lázaro. Y tiene su cumbre en el domingo de Ramos. El sagrado triduo pascual tiene 3 momentos esenciales: la misa vespertina de la Cena del Señor, la celebración de la Pasión del Señor. Ambas están ordenadas por el misal romano en torno a las 3 de la tarde. Puede celebrarse un poco antes si hay necesidades pastorales, en torno a las 3 de la tarde, un poco más de las 3 de la tarde, y la vigilia pascual en el alborear del domingo de resurrección. Lo que pasa es que como cada vez estamos más vejetes, pues se va celebrando al principio de la noche, ¿vale? El sábado santo, os recuerdo, es el único día alitúrgico del año, el único día que no hay celebración eucarística. No hay misa el Viernes Santo, ¿vale? Pero sí hay celebración litúrgica en los oficios. En cambio, el sábado santo no. Solo en casos de gravedad se lleva la liturgia, la comunión a los enfermos, ¿no? Que estén en una situación como viático, se les puede llevar. Pero en principio es un día de espera, de tensa espera en el Señor y de silencio. Ya en el siglo III, San Hipólito menciona el ayuno del viernes y del sábado santo y aparece en la Didascalia de los Apóstoles, lo menciona Tertuliano, y la liturgia de Jerusalén lo presenta muy pronto, y todo el resto de las liturgias van a imitar a esta liturgia madre de Jerusalén. La reforma antes indicada de Pío XII devuelve la vigilia pascual a su hora nocturna, porque entonces se celebraban los 3 momentos por la mañana, y concentra las celebraciones de jueves y viernes, como os he dicho, en torno a las 3 de la tarde. Cada una de estas celebraciones, esto lo sabemos todos, pero lo menciono simplemente como recuerdo, tiene sus elementos litúrgicos exclusivos y propios. El Jueves Santo, centrado en el recuerdo de la institución de la Eucaristía, el lavatorio después de la homilía, procediéndose al final al traslado del Santísimo Sacramento a un lugar reservado. Como os he comentado, el Viernes Santo no hay misa, no se celebra, no se consagra al Señor, pero hay una liturgia austera, sobria y llena de majestad, cuyo centro es la celebración de la pasión del Señor y la adoración de la cruz. Y antes de la reforma de Pío XII no se daba la comunión a los fieles el Viernes Santo. Y a partir de la reforma de Pío XII, pues como ocurre ahora mismo en los oficios, se le da la comunión de ese lugar reservado en el que ha estado el Señor para su adoración. Los cofrades de pasión, que somos muchos de los aquí presentes, corremos un riesgo extraordinario en la cuaresma
y después en la Semana Santa, podemos tender a considerar esta como una etapa final, cuando solo es un medio, solo es el lugar de paso. Es como si el atleta se centrara tanto en la fase de preparación de la Olimpiada que se olvidara de esta y no fuera. ¿Vale? Bueno, pues nos puede pasar, sería absurdo, pero nosotros lo hacemos, sobre todo si nuestra hermandad, como le pasa a bastante de las de aquí, salen en los primeros días de la Semana Mayor, con lo cual ya mi Semana Santa prácticamente ha terminado, cuando en realidad la Semana Santa no ha empezado, Y por eso es tan importante que vivamos el Triduo Sacro y asistamos a los oficios. No es obligación de precepto, pero es muy importante, pues además tiene un valor en todos los sentidos. Habitualmente estamos tan centrados en las sensaciones, olores, sonidos, formas, figuras, ambiente. Recordad lo que se os olvidará para el siguiente pregón. Prácticamente en los pregones no se habla de otra cosa, que olvidamos que eso no es lo importante. Las emociones no cambian a las personas. Yo puedo tener una gran emoción al ver pasar a mi hermandad por un sitio determinado y ofender al Señor 5 minutos después, ¿vale? Lo que cambia a las personas es la inteligencia sentiente. Por eso no pueden convertirse en un fin en sí misma. Aquí echando la Manolo, aquí echamos incienso, ¿verdad? Que está muy bien. Pero sí, y de hecho se compran los saquitos de incienso. Mi hermandad ha vendido saquitos de incienso, me parece muy bien. Pero es decir que, bueno, que sí, que nos sitúa, pero no podemos quedarnos en las hojas. Qué importante que nos demos cuenta de que por encima de estas cosas, Cristo hoy muere por nosotros. Es más, muere por mí. Como dice San Pablo, ¿verdad? Me amó y se entregó hasta la muerte por mí. Y resucita por mí, por nosotros. Y todo lo demás está muy bien, pero es decorado, es hojarasca muy útil si nos lleva a Dios. Yo creo que os he contado esa anécdota. Mi mujer y yo vamos con cierta frecuencia, menos, a Ayamonte, que es un sitio que nos gusta mucho. Y en Ayamonte hay un sitio, unas tapas magníficas, que es una especie de hogar del cofrade. Y tienen un costalero puesto en la puerta, que tiene un cartelito que pone, lo van cambiando todos los días, quedan 250 días para el martes santo. Y bien, yo veía aquello y digo, joder, qué gana de crucificar al Señor otra vez, pero bueno, está ahí, está bien. Vale. Pero una vez estuvimos el fin de semana en Ayamonte y ya habían puesto el cartelito otra vez diciendo que eran 300 no sé cuántos días para el martes santo. Y bueno, dejémoslo pasar, cuidado, La vigilia pascual es la madre de todas las vigilias, en la que se espera la resurrección de Cristo, que es esencialmente una larga celebración de la palabra de Dios que culmina en la Eucaristía. No es misa vespertina de víspera. Lógicamente, si voy a la vigilia pascual no tengo que ir a misa el domingo de resurrección, pero no es la misa del sábado, por decirlo, sino que es la misa del sábado santo, específica, y es el vértice de todas las demás celebraciones litúrgicas. Lo que se hace cada domingo es actualizar lo que sucede en la vigilia pascual. Y como pasa en la Navidad, pues se puede ir a la vigilia y se puede ir al día siguiente a misa el domingo de resurrección. Está compuesta por elementos extraordinariamente simbólicos. Digo esto que se puede porque no tiene mucho sentido. Esto le encantaba a los reyes, al mismo Enrique VIII, y fijaros dónde terminó. En sus tiempos devotos oía 7 misas al día, que no tiene ningún sentido. Yo que soy un pobre trabajador peregrinante y por tanto tengo que escuchar la misa cada día en un sitio distinto, porque dependo de mi horario, siempre me encontraba a una señora que, ¡ay, qué suerte!, coincide conmigo a las 8 de la mañana en las Mojitas de la Cruz, pero al día siguiente coincide conmigo a las 9 cuando había misa en San Antonio, pues coincide la señora conmigo a las 9:30 en Santiago, y algún día coincide conmigo en San Agustín, total, que un verano que aparecí yo a misa de 8 en las Hermanitas de la Cruz, digo, voy a seguirla. Y la señora, la buena señora, es que iba a las 9 a San Antonio, a las 9:30 a Santiago y a las 10 a San Agustín. Eso no tiene ningún sentido,
La celebración litúrgica es una. Si por una cuestión excepcional nosotros tenemos que asistir, un día que hemos escuchado misa, tenemos que asistir, por ejemplo, a un entierro en el que se ponga misa, entre otras cosas para evitar el escándalo, ¿verdad? El hermano mayor del perdón, que a lo mejor ya comulgó a las 9 de la mañana, pues debe acercarse a comulgar, se le da el don de Cristo, pero es una cosa excepcional, no se debe comulgar 2 veces. Es más, para trinar, que es como se llama, en principio un sacerdote para binar tiene permiso ordinario, pero para trinar, es decir, para celebrar 3 misas el mismo día, tiene que pedir permiso al ordinario, ¿vale? Se puede hacer así, como si esto fuera chicle. Bien, elementos extraordinarios, decía, el rito inicial del fuego y de la luz, el pregón pascual, la celebración de la palabra que recorre todo el año litúrgico, y por eso hay 7 lecturas del Antiguo Testamento, de las cuales hay que realizar 3, son las que habitualmente ahora se realizan, ¿no? 3 lecturas. Y la celebración, después de la celebración de la palabra, tenemos el Gloria, que es un Gloria especialmente festivo, donde suenan las campanas, porque no se reza desde el principio de la Cuaresma. Y el Evangelio es un Evangelio que relata la aparición al alborear el primer día de la semana, pues a las santas mujeres. Se procede, si los hay, al bautismo de catecúmenos, si es el caso, después de la homilía. Y a partir del ofertorio se sigue con la liturgia habitual. Y la cincuentena pascual, pues se inicia con el domingo de resurrección. Os recuerdo lo que he comentado antes, la semana cristiana va de domingo a sábado. Ya hacemos mucho en clave cristiana si cuando cogemos nuestro móvil y nos pregunta ¿cómo quiere usted ordenar su semana? Ponemos ordénemela de domingo a sábado, porque así es como tiene que estar la semana ordenada. O sea, el sábado es el último día de la semana y la prima mane sabbatorum, la primera mañana después del sábado, el primer día de la semana es el domingo. Y por eso el domingo tercero, ahora mismo nosotros estamos en la segunda semana de Pascua, ¿verdad? Pues el domingo pasado, que fue domingo de Pascua, el domingo segundo, el lunes fue el lunes segundo de Pascua, porque es el segundo día de la semana después del domingo. Bueno, el domingo principal del año y la fiesta más importante es el domingo de resurrección. La reforma litúrgica ha intentado dotar de estos 50 días hasta Pentecostés de una mayor unidad, y por eso se han eliminado 2 octavas que había, que eran la octava de la Ascensión y la octava de Pentecostés. La cincuentena ya está testimoniada por los grandes autores del siglo III, como San Ireneo, Tertuliano, Orígenes o San Hipólito. En la octava de Pascua tiene una especial solemnidad, es como la repetición del sacramento de iniciación cristiana del bautismo y de ese domingo de resurrección. Por eso no se dice en este tiempo, sino se dice en este día, porque es una repetición de ese primer domingo. Y lógicamente las semanas de Pascua se centran en los días que Jesús resucitado permanece con los discípulos, y por eso no hay lectura del Antiguo Testamento, sino lectura de los Hechos de los Apóstoles. Desde 1977 se celebra en España la solemnidad de la Ascensión el 7º domingo de Pascua. ¿Y por qué se coloca en esa fecha? Porque Hechos 1:3 nos dice que Jesús estuvo 40 días con los apóstoles. Y Pentecostés se celebra en la fiesta judía de los 50 días después de la Pascua. La fiesta de Pentecostés procede de esta fiesta judía, la fiesta de las semanas, y era un tiempo de amnistía y de perdón, de caridad fraterna. Pentecostés sí tiene su vigilia, que está dotada de una grandiosidad, se celebra muy poco, pero tiene 4 lecturas del Antiguo Testamento con sus salmos correspondientes, una lectura paulina y el Evangelio. No es una fiesta aislada, es la conclusión y plenitud de la Pascua. Y es la plenitud porque la pasión de Cristo, el fruto que nos da, es justamente el Espíritu Santo. En la capilla del seminario, que está justo aquí arriba, en ese altar neogótico que tenemos ahí abajo, de finales del 19, no he conseguido una foto más cercana, yo la tenía porque además la pusimos,
en uno de los calendarios que entregamos los profesores en el seminario. Pero si vamos a verla en algún momento, veréis que la paloma que representa al Espíritu Santo sale de la cruz que está detrás de Dios Padre y a cuya derecha está el Hijo. Bien, el Evangelio de la Misa nos muestra la efusión del Espíritu Santo y el don de lenguas que permite la difusión del Evangelio. Y vamos ya al tiempo ordinario, 33 o 34 semanas. Cambia, cambia. Tiene un carácter propio, no se celebra ningún misterio de Cristo, pero ocupa más de la mitad del ciclo anual. ¿Por qué? Porque ese ciclo, ese tiempo, es el misterio de Cristo en plenitud, ¿vale? Si lo veis aquí representado, veis que ocupa pues, el 50% o más del 50% del tiempo. Comienza el lunes siguiente al bautismo del Señor, que es segundo domingo del tiempo ordinario, el que vendrá después, porque el primer domingo, siempre os recuerdo, vamos de domingo a sábado, hasta el martes antes del miércoles de ceniza, que es una fiesta cambiante porque depende de cuándo es el domingo de resurrección. Se reanuda después, el lunes después del domingo de Pentecostés y termina en las vísperas del domingo primero de Adviento. La festividad de Cristo Rey es el último domingo del año, pero no tiene toda su semana después. Antes se dividía en dos partes, tras Epifanía y tras Pentecostés. Y ahora mismo tiene una única serie. A partir del domingo tercero se van leyendo uno de los tres evangelios sinópticos, uno por ciclo, dependiendo del año A, el año B, el año C. Y hay cierta armonía al desarrollo del año litúrgico. Del mismo modo, los días semanales van recorriendo cada 2 años. Los años impares está el ciclo 1 y los años pares está el ciclo 2. Bueno, el evangelio ferial pues tiene el orden siguiente, para que lo sepáis. San Marcos se celebra entre las semanas 1 a 9, San Mateo entre las semanas 10 a 21 y San Lucas en las semanas 22 a 34. Forma parte del año litúrgico el Santoral. Santoral que tiene, propiamente hablando, 4 solemnidades y una fiesta del Señor, ¿vale? Esas que se celebran fuera de los tiempos fuertes que hemos mencionado, es decir, en el tiempo litúrgico. Esas 4 solemnidades son la Santísima Trinidad, la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y la solemnidad de Cristo Rey. Y la fiesta que se celebra es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Santísima Trinidad, que es el domingo siguiente a Pentecostés, ya está en el calendario romano desde 1334, la solemnidad de Corpus Christi, que se inicia en Lieja en 1264, y en España, salvo en los lugares donde es festividad, puede ser Sevilla o Toledo, se celebra el domingo siguiente al de la Santísima Trinidad, y es muy recomendado en ese día la procesión con el Santísimo Sacramento, a ver qué nos encontramos este año, ¿vale? Que vamos a tener unas circunstancias nuevas. En tercer lugar, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que es el viernes siguiente a la festividad de Corpus Christi, ¿vale? Y el culto al Sagrado Corazón se inicia en el siglo XVII, pero alcanza extendido a toda la Iglesia a partir de 1856. Y luego está la solemnidad de Cristo Rey, ya lo hemos mencionado, en el último domingo del año, instituida por Pío XI en 1925. Bueno, esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, es introducida en España en 1977 y se celebra el jueves después de Pentecostés. Hay otras fiestas en el tiempo ordinario. Fiestas que tienen días fijos son el 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor a los 40 días de la Navidad, que es cuando había que presentar a los niños, ya las mujeres estaban recuperadas, se podía purificar a la madre y presentar al niño en el templo. Está en Roma en el siglo VI y es fiesta conjunta de la madre y del hijo. El 25 de marzo, que es la solemnidad de la Anunciación del Señor, también fiesta de María y de Cristo, 9 meses antes del 25 de diciembre, en torno al equinoccio de primavera, ¿vale?
pues siempre se había pensado que el mundo surge en primavera y por tanto que Cristo es concebido también en primavera. Ya se celebra en Constantinopla en el 530. El 6 de agosto, fiesta de la transfiguración del Señor, 40 días antes de la exaltación de la Santa Cruz. Es de origen armenio, del siglo IV, y se celebra en España desde el siglo X, que vamos la antigüedad de muchas de estas fiestas. El 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que procede de la liturgia de la Basílica del Martirium de Jerusalén, ya celebrada en 335, y en el siglo VI se extiende por Oriente y Occidente. El 5 de octubre, que es la Feria Mayor de Petición y Acción de Gracias, y el 9 de noviembre, que es fiesta para toda la Iglesia, la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la Catedral de Roma. La Catedral de Roma no es San Pedro. La iglesia del Papa, como obispo de Roma, es San Juan de Letrán, San Giovanni Laterano, que es cabeza y madre de todas las iglesias, realizada por Constantino en el año 324. Solemnidades y fiestas de la Santísima Virgen, pues toman cauce a partir del Concilio de Éfeso, en el año 431. Tenemos 3 solemnidades. El 1 de enero, solemnidad de la Madre de Dios, es la fiesta mariana más antigua de la liturgia romana, pero no se celebraba el 1 de enero hasta la Reforma litúrgica. El 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, que va arraigando y se universaliza a partir de la proclamación del dogma en 1854, y en Oriente es antiquísima, conocida como la Concepción de Santa Ana. Y en tercer lugar, el 15 de agosto, que estaba aquí, que es la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen, dogma desde 1950, aunque la fiesta es muy antigua, como dormición de la Santísima Virgen. Además, hay 3 fiestas de María. El 31 de mayo, la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. El 8 de septiembre, la Natividad de la Santísima Virgen. Y el 12 de octubre, que es la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Y 6 memorias obligatorias. No sé si lo he comentado, hay 2 tipos de memorias. Memorias libres y memorias obligatorias. Las memorias libres, el sacerdote puede celebrarlas si quiere. Las memorias obligatorias las tiene que celebrar, no tiene otra opción. Pues hay 6 memorias obligatorias sobre María. El Inmaculado Corazón de María, que es al día siguiente de la solemnidad del Sagrado Corazón. María, Madre de la Iglesia, que ha sido instituida hace muy poquito por el Papa Francisco el lunes después de Pentecostés. El 22 de agosto, a una semana de la Asunción, Santa María Reina. El 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores, asociada en la reforma litúrgica a la exaltación de la Santa Cruz. Al día siguiente, todos hemos celebrado, mi madre se llamaba Dolores y siempre hemos celebrado el Viernes de Dolores, ¿vale? Pero la reforma litúrgica, para unir estos 2 momentos, pues traslada la fiesta de la Virgen de los Dolores a septiembre. Y el 21 de noviembre la presentación de la Santísima Virgen. Y hay un número enorme de memorias libres, por ejemplo, hoy, que es la Virgen de Montserrat, ¿verdad? Pues hoy es una memoria libre que se puede buscar y celebrar. Todos los sábados se recomienda celebrar la misa votiva de Santa María. Una misa específica, y se recomienda mucho celebrarla, pero es potestativo del sacerdote. Vamos al culto litúrgico a los santos para terminar. Esa expresión de la profunda unión entre la Iglesia peregrina, que somos nosotros, y la Iglesia celeste. Se suele venerar su dies natalis, siempre que se puede, o sea, el día del nacimiento para el cielo, ya que se muere. Comenzó con el martirologio, que es muy antiguo. Hay 5 solemnidades referidas a los santos, ¿vale? Primera, la única, que es fiesta de precepto, que es el 19 de marzo, San José. El 24 de junio, que es el nacimiento de San Juan Bautista, sigue siendo solemnidad, eso no cambia. El 29 de junio fue fiesta de precepto hasta hace poco tiempo, San Pedro y San Pablo. En España es solemnidad el 25 de julio, Santiago Apóstol, patrono de España. Y luego es solemnidad el 1 de noviembre, todos los santos. Son fiestas, las de los apóstoles,
las de los santos arcángeles, hoy reunidos el 29 de septiembre, antes estaban por separado, San Esteban y los santos inocentes, como hemos mencionado. En Europa son fiestas también, y como estamos en Europa las celebramos, las fiestas de los patronos de Europa. Y en España se añaden dos fiestas, una fue hace muy poquito, que es San Isidoro de Sevilla, y la otra es Santa Teresa de Jesús. En la diócesis es fiesta, y considerada así litúrgicamente, el Día de los Patronos y el día de la dedicación de la iglesia catedral. Y la celebración de los santos, como os he comentado, se divide en memoria obligatoria y memoria libre. Si os parece bien, yo voy a pasar a la sesión siguiente, y así hacemos un recorrido un poquito más pesado, pero nos permite a todos terminar un poquito antes. Bien, con el tema que vamos a plantear ahora, nosotros terminamos la primera parte de esta materia, de esta asignatura, ¿vale? Como recordáis, y os vuelvo a colocar aquí, ¿verdad? Bueno, pues este recorrido que vamos haciendo, nosotros tenemos 7 sesiones dedicadas a la liturgia propiamente dicha y 7 sesiones dedicadas a la religiosidad popular y pues, a las procesiones, a las hermandades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues terminamos esta primera parte con el domingo. El domingo como centro de la liturgia. La Iglesia celebra por tradición apostólica el misterio pascual cada 8 días, desde el primer día de la resurrección. Y si estuvimos atentos el domingo pasado, en el que se nos cuenta, ¿verdad?, el domingo en el que aparece Tomás, ¿verdad?, mete tu mano en mi costado, se nos menciona allí que todos los apóstoles estaban el primer día de la semana, cuando el Señor aparece, pero Tomás no estaba con ellos. Y 8 días después vuelven a estar todos juntos y vuelve a aparecerse el Señor. Por esta constancia desde el primerísimo momento de que cada 8 días, al menos, celebramos la Eucaristía como el Dies Domini, el Dominica, el Día del Señor. Los discípulos escuchaban la palabra de Dios ese día, participaban de la fracción del pan, que es el nombre originario que va a tener la Eucaristía, y recogían los recuerdos de los apóstoles. La resurrección del Señor es la confirmación de la victoria de Cristo ante el mal y la segunda acción de Dios tras la creación, y es lo que muestra que Jesús es Señor del sábado, y por tanto puede colocar la festividad propiamente cristiana en el gran día nuevo, el gran día de la acción de Dios, que es el domingo. Domingo, que es un día de descanso, como lo era el sábado judío, y que no debe perderse que sea un día de descanso. Y si depende de nosotros, en la medida de las posibilidades, incluso aunque suponga, pues si es un desbarajuste económico muy grande, no, pero si supone una posibilidad, el intentar que ni nosotros, ni los empleados que dependan de nosotros trabajen el domingo. No podemos convertirlo en un día más. Durante mucho tiempo hemos evitado incluso, bueno, pues hasta actividades desarrolladas. Ahora mismo es un día frecuente, ahora mismo hay partido de fútbol todos los días de la semana, ¿vale? Pero es frecuente que el domingo sea como el día central de esa actividad, que por otra parte es trabajo para unos pocos y descanso para la mayoría. Bueno, cuando el Madrid gane un puntito más, será descanso para mí. Pero vamos, mientras tanto estaremos aquí en el purgatorio. Bien, San Juan Pablo II celebra un documento magnífico siempre para buscar de nuevo, que es el Dies Domini, una carta apostólica sobre el domingo. Y se cuenta que los 49 mártires de Abitinia en el 304, pues se les pidió que renunciaran a la Eucaristía y admitieran el culto pagano, y si no iban a ser machacados en un terrible martirio. Y contestaron a una, sine dominico non possumus. No podemos vivir sin el domingo. Me encantaría que nosotros fuésemos así, que no pudiéramos vivir sin el domingo.
Hay cristianos, no se nos olvide, hay cristianos en Tierra Santa que se juega el cuello todos los domingos por asistir a la Eucaristía y asisten. Asisten con el tío de Lisi en la esquina con la metralleta. Hay un sacerdote jovencito, ya está iniciado su proceso de beatificación. Una historia muy bonita, muy cortita, muy simpática. Va a Roma a estudiar, muy brillante. En Roma le dicen, quédate, no, yo tengo que volver a mi casa. Y entonces le vienen a ver y le dicen, cierra la iglesia. Y dice, el domingo va a estar abierta la iglesia. Y el domingo a salida de misa le meten 6 tiros. Sí, a ver. Así que este es el sentido como nuestros hermanos perseguidos viven. Viven el domingo y se juegan el cuello, y si está la iglesia perseguida, pues se la juegan. Y los primeros cristianos se la jugaban, porque daros cuenta de que prime mane sabbatorum, el primer día de la semana era día de trabajo. Asistían a la Eucaristía tempranísimo y luego se iban a trabajar. Habían estado en ayunas toda la noche para poder comulgar. Con lo cual los pobres iban a trabajar en muchas condiciones habiendo recibido pues, la pequeña fracción del pan. ¿Qué les compensaba? Y en cuanto sabía cuál era el sitio de la celebración, pues allí iba una corte romana para tenerlos acorralados, pero iban. Vamos a ver, no insisto en esto de que es el prima sabbatorum, el primer día después del sábado. Y debe ser, por tanto, lo primero. Si nosotros ya cambiamos el calendario, parece una tontería, pero si me hacéis ese favor y le decís a vuestro móvil que yo quiero, porque él te lo pregunta, quiero que el calendario esté puesto de domingo a sábado, entonces el domingo no es el último día de la semana, el último en el que nosotros vamos a misa cuando hemos hecho ya todas las cosas importantes que teníamos que hacer, sino es el primer día de la semana en el que hacemos lo más importante que tenemos que hacer, darle culto al Señor. La mentalidad cambia mucho. El domingo ya está presente en el Nuevo Testamento. San Pablo en 1 Corintios 16:2 dice que cada uno de vosotros aparte el primer día de la semana lo que haya podido ahorrar y que lo guarde. De este modo no habrá que hacer colectas cuando yo vaya. Con lo cual se reunían el primer día de la semana. Será el precedente de la colecta dominical. Estamos a finales del año 50 después de Cristo, cuando San Pablo escribe esto. Nos dicen los Hechos que el primer día de la semana, estando reunidos para la fracción del pan, Pablo, que pensaba marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche, 57-58 después de Cristo. Tanto es así que recordáis que uno se fue por la ventana porque se quedó dormido y San Pablo lo tuvo que resucitar abajo porque se metió un leñazo de escándalo. En Apocalipsis 1:10 se nos dice que caí en éxtasis un día del Señor. Dice San Juan al principio del Apocalipsis, Apocalipsis 1:10. Y todos ya saben a qué se está refiriendo. El día del Señor es el domingo, ¿vale? Esta expresión, día del Señor, que no aparece en el resto del Nuevo Testamento, ya está en Apocalipsis, es mencionada con una expresión habitual y conocida por los primeros cristianos. Y es el momento de volver a reconocer a Jesús resucitado como le sucedió a los discípulos de Maús. ¿Cuándo? En la fracción del pan, que es como se conoce originariamente esto. Ya lo tenemos en todos los primeros escritos cristianos, está en la Didaché, asocia claramente desde el primer momento penitencia y Eucaristía, con el mandato de San Pablo, quien come el cuerpo de Cristo indignamente, lo come para su condenación. Lo menciona San Ignacio de Antioquía, que nos dice: si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a la novedad de esperanza, no guardando el sábado, sino viviendo según el domingo. Ignacio es obispo en el año 69 después de Cristo, o sea, primera generación de cristianos, y es martirizado en el 108. San Justino, es muy bonito ver en el diálogo con Trifón y en la apología, San Justino nos cuenta la misa que es prácticamente similar a cómo la tenemos nosotros. San Justino es martirizado en el año 165. Ahí ya está la presencia de la estructura fundamental, liturgia de la palabra, homilía, oración de los fieles, ofertorio, plegaria eucarística, amén de la asamblea después de la doxología final, distribución de la comunión y envío a los enfermos.
Dirá Sacrosanctum Concilium, en este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión y la resurrección del Señor y la gloria del Señor Jesús, y den gracias a Dios que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por tanto, hay una profunda conexión entre el domingo y la Pascua, porque el domingo nos rememora constantemente la Pascua. Vamos a la celebración eucarística, que es lo que quería ver con vosotros. Hemos asistido a miles de misas, pero es muy bueno que le demos una pequeña vueltecita, con rapidez, recordando las partes de la misa a partir de lo que nos dice la ordenación general del misal romano. La ordenación general del misal romano es un librito, iba a traer varios, pero al final me he liado. Es un librito donde se dice qué es lo que hay que hacer en cada momento. Esto no es una crítica a nadie, ¿eh? Yo digo lo que hay que hacer según la ordenación general del misal romano. Que el director espiritual hace otra cosa, yo le tengo manía, pues entonces voy y le digo, oye, que Miguel Ángel dice no sé cuánto, y el director espiritual viene a mí y me parte la cara, no hay ningún problema, ¿vale? Pero yo os cuento lo que pone la ordenación general del misal romano. Una superioridad pastoral, pues puede llevar a modificar, pero lo normal es que uno haga lo que pone en la ordenación general del misal romano. Bueno, a lo que vamos. La estructura de la misa tiene dos partes diferenciadas. La parte didáctica, así están los primeros cristianos, y la parte sacrificial, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, compuesta por las lecturas, la homilía, la oración en común. Al principio se da aquí el ósculo de la paz, y aquí se tienen que retirar los catecúmenos. La misa de los fieles empieza en la segunda parte, y lo digo y me pongo a reírme, porque sin la indicación litúrgica que todavía está establecida, supongo que se reformará más tarde o más temprano, y es lógico que se reforme, uno escucha misa entera llegando al principio del ofertorio. ¿Vale? Con esto nos estoy indicando que os salvéis la homilía del cura, ¿verdad? Y yo aparezco. Lo que quiere decir que en una circunstancia excepcional, no culpable, porque no tengo otra posibilidad, si tengo que llegar tarde y llego antes del ofertorio, escucho misa completa, porque es la misa de los fieles. Era el momento en el que se retiraban, los catecúmenos y entraba. Ya digo que esto tendrá que ser sustituido, entre otras cosas, porque si nuestra misa dominical dura 45 minutos, por ejemplo, pues prácticamente 35 minutos, 30 minutos está dedicado a la liturgia de la palabra, que ha ido creciendo, ha ido creciendo en tiempo. Pero bueno, yo cuento las cosas tal como están. No digo ni lo que me gusta, ni lo que me disgusta, ni tal. Perdón. El tiempo de duración no está en el misal. No. A ver, si hay indicaciones pastorales de que, salvo en solemnidades o en circunstancias especiales, no debería exceder de ese tiempo. Y máxime ahora, en la circunstancia de que bastante de las personas que van a misa son personas mayores. No debería exceder. Luego la vida es otra cosa, ¿vale? Pero no debería exceder. Bien, momento inicial, la entrada y salutación. Los ritos iniciales están para hacer que los fieles constituyan una comunidad y se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios. En las misas solemnes se suele hacer una procesión de entrada, que muchas veces hacemos, ¿verdad?, en la función principal. El orden, tal como aparece en la ordenación general del misal romano, va de indignor a dignor, ¿vale? Y del menos digno al más digno. El pobre del turiferario, con el incienso humeante, los ministros que portan los ciriales encendidos y en medio de ellos quien porta la cruz, los acólitos y otros ministros, el lector que puede llevar el evangeliario si existe y lo lleva elevado, y por fin el sacerdote o los sacerdotes celebrantes, también por orden, que van a presidir in persona de Cristo.
Este es el orden de la celebración. Por eso, frente a la situación tradicional de buena educación, en el que uno deja pasar a las personas que tienen más dignidad, aquí ocurre al contrario, tanto al irse como al volverse. Si el último que sube al presbiterio es el celebrante y el último que se va del presbiterio es el celebrante. ¿Vale? Importante, porque a veces uno dice, bueno, pues yo que estoy muy bien educado en mi casa, le doy paso al cura. No, el cura tiene que ir el último. Porque el último en este caso no es el menos digno, sino que el último es el más digno. ¿Vale? Así está previsto. El sacerdote llega al altar y si el Santísimo está en el presbiterio, debe hacer genuflexión. No vuelve a hacer genuflexión en el resto de la celebración. ¿Vale? En cambio, los demás celebrantes, salvo que vayan procesionalmente, y se entiende, por ejemplo, a los ciriales, incluso a la persona que lleva el incensario, no tienen por qué hacer genuflexión, ¿vale? Van transitando de un lado a otro. En cambio, las otras personas que pasan, si pasan por delante del sagrario o si pasan por delante del altar cuando ya se ha producido la consagración, deben hacer la genuflexión. Hombre, para evitar distorsionar de la centralidad que tiene que tener la celebración eucarística, si caben, y en la mayoría de nuestras iglesias caben, pueden pasar por detrás. ¿Vale? Bien, así lo dice la ordenación general del misal romano en el punto 274. En las misas solemnes se inciensa el altar, la cruz y el santo del que se deba celebrar la fiesta, si es el caso. Se suele incluir a la Santísima Virgen, si está presidiendo el altar. Sí. ¿En este caso el cirio pascual también? En el caso de una celebración excepcional. Sí, claro. Pero, por ejemplo, el domingo ordinario, me han preguntado, no sé si se ha oído, en el caso del cirio pascual, sí, pero en cuanto estemos en el tercer domingo ordinario ya no, ¿vale? Y, por ejemplo, si nuestra hermandad tiene, como ocurre muchas veces, un santo adherido y tenemos una figura, una imagen de él, y en la fiesta de ese santo pues nuestra hermandad lo celebra, pues lo normal es que si se hace un acto solemne, el sacerdote inciense al principio también al santo que se coloca allí en un lugar mayoritario, ¿vale? O a las imágenes que en esos momentos pues están ocupando un lugar de veneración singular. Se hace 3 movimientos dobles al Santísimo, a las reliquias de la cruz y a las imágenes del Señor expuestas para veneración pública. Así se dice en la ordenación general misal romano 277. El sacerdote besa el altar siempre que puede, que no sea solo un gesto, ya llega un momento en el que el cura es muy mayor y como besa el altar no hay que lo levante, ¿vale? Pero debe besar el altar y si es posible, dice la ordenación general del misal romano, que se convierta en un verdadero beso. En el centro del altar, recordáis que os lo enseñé en uno de los vídeos, donde están las reliquias, donde está el ara, que están las reliquias de los santos mártires. Es un beso de amor a Cristo y de veneración a los mártires. La celebración se inicia en nombre de la Trinidad y los que puedan deben estar de pie, signándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote saluda al pueblo diciendo: el Señor esté con vosotros. Es un saludo bíblico que ya está presente en el libro de Ruth y que se dirige en tono muy parecido a San Pablo, por ejemplo, en la carta a Timoteo. La fórmula dice esté, no está, es en subjuntivo. Las indicaciones, nadie hace juicios de cómo está uno por dentro, ni de la condenación ni de la salvación, ¿vale? Sino que se pone en subjuntivo porque es un ruego de que el Señor esté con vosotros. Y la fórmula, y con tu espíritu, solo se debe dar al sacerdote. Durante un tiempo yo he visto buenas personas maravillosas, que al de al lado cuando se daban la paz les decía: y con tu espíritu, pero que sí, ahí no es que no haya espíritu, pero lo que se está hablando es la referencia de San Juan de que el Señor, cuando llega resucitado, a los apóstoles le exhala el espíritu y le da el poder para perdonar los pecados. El acto penitencial, muy importante para tomar conciencia de que tenemos que lavarnos. El más clásico es el Confiteor, que puede ser sencillo o solemne, y después el Kyrie. La única fórmula, os recuerdo, que todavía se celebra en griego, cuando se canta solemnemente, ¿verdad?
Es importada de Oriente en el año 500 y es triple desde el siglo VIII, en principio referida a Cristo, sacerdote, rey, profeta, o referida a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hay muchas fórmulas en el misal romano muy bonitas que se pueden utilizar, ¿vale? Está presente en su forma actual. Se pide perdón por 4 motivos, pensamiento, palabra, obra y omisión. La triple confesión de culpabilidad, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, imita a San Pedro, ¿vale? Que tras su triple negación, al final del Evangelio de Juan, el Señor le pregunta 3 veces si me amas más que estos, ¿vale? Se pide la intercesión de la Virgen en el Confiteor simple, en el otro se pide además a San Juan Bautista, a los arcángeles, la intercesión de los santos y de todos los que nos rodean. Y el sacerdote debe hacer inclinación de cabeza en cualquier momento litúrgico, dice la Ordenación General 275, cuando se nombre a las 3 personas divinas a la vez, al nombre de Jesús, al nombre de María, y se está celebrando la fiesta de un santo cuando se ponga el nombre de ese santo. No suele ser muy frecuente, pero en los domingos, sobre todo de Pascua, se puede hacer en vez del acto penitencial una bendición y aspersión del agua en memoria del bautismo. Pasamos al tercer momento, el Gloria, lindo antiquísimo, en el que la Iglesia es congregada por el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero, y le sigue la oración colecta, que es una oración, una invitación a orar. Y por eso debe haber un segundito entre el oremos del sacerdote y la oración, debe haber un segundito de recogimiento. Ya habla de ella Tertuliano en el siglo III. Y nos vamos a la lectura de la palabra de Dios. Lectura de la palabra de Dios que dice la Ordenación General del Misal Romano 29, que cuando se leen en la Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo anuncia el Evangelio. Y no pueden ser sustituidas por otras lecturas, sean profanas o religiosas. Se proclaman siempre desde el ambón y se ha de procurar, dice la Ordenación General del Misal Romano, punto 61, que si es posible el salmo, o al menos la respuesta del pueblo, se cante siempre que se pueda. ¿Vale? El aleluya precede al Evangelio en el tiempo apropiado y se debe cantar por todos de pie, con lo cual uno ya tiene que estar de pie cuando se empieza a cantar el aleluya. La cumbre de la liturgia de la palabra es la proclamación del Evangelio. Proclamación del Evangelio que es tan importante que el sacerdote lo señala con la cruz y al terminar de leerlo lo besa. Si existe un evangelario, aquí tenéis un ejemplo, yo os enseñé uno como el que hay en Santiago, se inciensa en las misas solemnes. Si el obispo asiste y no lee el evangelio, se le lleva el evangeliario y con el evangeliario, si la ocasión es solemne, bendice al pueblo. ¿Vale? Lo dice la Ordenación General en el 175. La homilía puede ser pronunciada por el obispo, por el presbítero o por el diácono. Os recuerdo que esté presente quien esté presente, si hay un diácono, el diácono debe leer el Evangelio. O sea, en la celebración litúrgica en la que está don Rafael presente, si hay un diácono, el diácono lee el Evangelio, no lo lee don Rafael, porque es como su misión propia, ¿vale? La homilía puede ser pronunciada por estos 3. Los domingos y fiestas de precepto ha de haber homilía, dice, al menos unos minutos, ¿vale? Una poquita homilía. Se indica expresamente, no seamos malvados, hombre, se indica expresamente que en los días de los oficios, y lo pone en rojo, lo pone en rojo en el misal romano, se dice que se hará una breve homilía. Y habitualmente, y lo digo con todo el afecto del mundo, el sacerdote versado dice, está indicado que solo se haga una breve homilía, y a los 30 minutos termina la breve homilía, ¿vale? Pero tiene que ser una breve homilía. ¿Por qué? Porque, entendedme, la celebración litúrgica se puede dar en circunstancias muy múltiples.
O sea, no es una especie de celebración para jubilados. Es una celebración para gente activa que tiene muchas cosas que hacer y tiene que ocupar el tiempo que tiene que ocupar, con delicadeza, con atención, sin correr, pero tiene que ocupar el tiempo que tiene que ocupar, el tiempo que está previsto, ¿vale? Uno no puede eternizarse. Entonces, la homilía se recomienda sobre todo en los días ordinarios, en Adviento, Cuaresma y tiempo pascual. Son las 8:04 y puedo decir lo que tengo que decir. En las misas exequiales se puede celebrar excluyendo todo género de elogio fúnebre. Por favor, lo voy a decir con todo el afecto del mundo, porque además todos los curas, cuando vas a hablar de esto, dilo. Claro, nos terminamos encontrando con que cuando el sacerdote predica en la celebración con las exequias, ¿verdad?, con los restos ahí delante, le estamos obligando a que prácticamente esto se convierta en un elogio del difunto y en su proceso de canonización. Esto no quiere decir en ningún momento que el difunto no se vaya a ir al cielo, bendito sea Dios. Lo que quiere decir es que esto es una cosa que tiene que juzgar Dios y nosotros lo que tenemos que hacer es rezar. Yo os ruego que pongáis sencillamente las oraciones en subjuntivo. Se ha muerto Pepito, hoy está con la divina pastora. ¿Y tú qué sabes? ¿Por qué no pone ojalá esté hoy con la divina pastora? Y lo convertimos en una oración. Por favor, eso no lo digo juzgando a nadie, lo digo de mí. Muy claramente, Yo ya se lo he dicho a mis seminaristas, cuando terminan una asignatura conmigo y me dan las gracias, les digo, mira, tú me darás las gracias el día que yo me muera. Porque si el día que yo me muera te llega la noticia, ay, Miguelito se ha muerto, estará en el cielo seguro, no rezas por mí, vengo esa noche a moverte la cama. Y yo solo pensar en 3 o 4 que hoy están maravillosamente ordenando vuelta por ahí, que yo vaya y le mueva la cama por la noche, esos se reúnen conmigo al día siguiente. ¿Vale? Que sí, seamos realistas, que si nos salva a todos, nos salva la misericordia de Dios, que es grandísima, al menos en mi caso, por la formación que se me ha dado, por las experiencias que he tenido y por mi correspondencia. Yo me voy a salvar por la misericordia de Dios, por la oración de ustedes. Me voy a salvar por otra cosa, ¿vale? Y por eso es tan importante que mi hermandad continúe para que haya alguien que se acuerde de mí en el futuro. Entonces, esto de... Sí, cuidado, O sea, las exequias tienen tres objetivos. Primer objetivo, rezar por el difunto. Segundo objetivo, consolar a los familiares. Tercer objetivo, hacernos pensar que nosotros vamos a estar en esas mismas circunstancias. Si por una caridad malentendida se oprime el 1 y el 3, pues estamos arreglados. Y yo qué sé, si además la mayor parte de los sacerdotes, los pobres míos, no conocen al final, ¿ahora qué voy a tener que contar? Sí, entendedme. Que hagamos esto, que no perdamos esto, excluyendo todo género de elogio fúnebre, de tal manera que si el cura, el pobre, no elogia al que está ahí, le estamos esperando en la puerta de la sacristía prácticamente para darle un empujón. Sí que esto no está para esto, Está para que pidamos por la gente. Miguel Ángel, ¿tú qué estás entonces presuponiendo que la gente va a pasarle algo? No, yo no presupongo nada, pero dejémoslo en las manos de Dios, que es el único que juzga. Yo no juzgo ni para bien ni para mal. Van a salir del purgatorio antes que yo, seguro, todos, ¿vale? Pero quiere decir que seamos, por favor, y por eso son tan importantes nuestras hermandades, cuyo uno de sus primeros deberes es atender a los hermanos que están en vida, que están pasando por circunstancias difíciles, y rezar por los hermanos que ya están difuntos. Es fundamental, porque se les ha acabado el tiempo de merecer, y todo lo que puedan obtener lo tienen que obtener de nosotros. Así que cuidado, por favor, con estas cositas. Después de la homilía se reza el credo de pie. Dice la ordenación general del misal romano 137 que a las palabras y por obra del Espíritu Santo se encarnó o que fue concebido, todos se inclinen profundamente. Y en las solemnidades de la Anunciación y de la Natividad del Señor se pongan de rodillas. ¿Vale?
La oración de las ofrendas, ya lo comenté, vale, ya me pasa. La oración de las ofrendas tiene que tener al menos 4 intenciones. La unidad de la Iglesia, una referencia al Papa, pues que sí, ¿tú quién eres? Ahora, Mary, no te puedo atender. Mary, estoy dando una charlita, te llamo ahora, ¿vale? Mi niña la mayor, que no es la casada, es más mayor todavía. Pues sí la casamos, ¿eh? Bien, los que gobiernan las naciones y la salvación del mundo, esa es la del perdón, que te tengo que dar ahora, Manolo, su vestimenta, que está vivo en Madrid, y me está llamando porque yo le he prometido que iba a llevar. Tú vas a hacer caminito, el trocito de caminito desde aquí hasta... Sí, sí, no. Eso es indudable. Sigamos. Los que padecen cualquier dificultad y la comunidad local. Vamos a la plegaria eucarística, ya estamos casi al final, ¿eh? El ofertorio se traen las ofrendas a la celebración. Me lo preguntaban el otro día, dice el número 118 de la Ordenación General del Misal Romano, que es loable cubrir el cáliz con un velo, que podrá ser o del color del día o de color blanco. Ya no lo hacemos, hay sacerdotes que sí lo hacen, pero es la típica cosa que además puede ir perfectamente muy bonito, ¿eh? El escudo de la hermandad. Para las grandes celebraciones, si son celebraciones penitenciales, pues nos lo hacen en morado, y son otro tipo de celebraciones, pues el color de la fiesta o en blanco. Ya muy bonito, queda el cáliz, que debe estar velado, mientras no se está antes de la plegaria eucarística, es cuando se desvela el cáliz, ¿verdad? En el ofertorio hay una serie de oraciones secretas que no deben omitirse, y entre una y otra oración se debe emplear el incienso. Y después el sacerdote invita a orar, ¿verdad? Y el pueblo se debe poner de pie. José María me lo preguntó hace un tiempo, se debe poner de pie para escuchar la oración que viene más tarde. La oración, como todas las oraciones, se tienen que escuchar de pie. Sin atención, no se pueden escuchar sentados, ¿vale? Hay una tendencia creciente, de todas maneras, a que inmediatamente después de la petición de oración por parte del sacerdote, la gente se levante, ¿vale? Pero es lo que hay que hacer. El prefacio es muy importante y es diferente para cada momento del año. La Iglesia ha sido muy fructífera en los prefacios, tanto que el leoniano tenía 267 prefacios, ¿vale? Y la última edición del Misal Romano, que es de 2016, que ha habido modificación en 2019, tiene 71 prefacios. Una cosa que da mucha riqueza, ¿eh? Se nos dice después, ¿verdad? Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Esa oración está recogida ya en San Hipólito Mártir en el año 215. Antiquísima, ¿eh? Y todas las plegarias tienen que tener los siguientes elementos. Está esto, aquí. Acción de gracias, sobre todo en el prefacio, aclamación por toda la asamblea cantando el santo, epíclesis, que es la invocación al Espíritu Santo imponiendo las manos sobre los dones que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, relato de la institución y consagración que se debe recitar, lo dice expresamente, pausadamente, inclinado sobre la ofrenda y haciendo genuflexión tras la consagración del pan y la consagración del vino, anamnesis, en la que se cumple el mandato de Cristo haciendo memorial del mismo, haced esto en memoria mía, oblación, en la que la Iglesia entrega la víctima inmaculada al Padre en el Espíritu Santo, las intercesiones, en que esa oblación se realiza por vivos, siempre hay un memento de vivos, que está habitualmente unido a la oración por el Papa y el Obispo, y un memento de difuntos, siempre. Tanto así que la plegaria eucarística 1, que ya se recita muy poco, pero es la más fundamental, ¿no? Tiene incluso un parón ordenado. Se debe parar un segundito en los vivos y se debe parar un segundito en los difuntos. Y poniendo como intercesores singulares a José y a María. María estaba, y desde la renovación por parte de San Juan 23 aparece también José. Y la doxología final, que es la glorificación de Dios en la Trinidad, que concluye con el amén del pueblo. En la edición de 2016 hay 4 plegarias eucarísticas, ¿vale? La primera, o canon romano, muy antigua, más larga que los demás, hoy se usa menos, pero muy venerable.
La segunda, que es la más usada, también es muy antigua. La tercera, que permite referirse a un santo de la elección del sacerdote, también muy usada, se recomienda para esas misas o esos días. Y la cuarta, que tiene un prefacio propio. Y se añade como apéndices la quinta, que es por necesidades diversas, y una parte común y 4 partes variables, 2 plegarias para la reconciliación y 3 plegarias de la misa de niños, que prácticamente no se emplean. Un elemento nuclear es la consagración, en la que, como dice la Ordenación General del Misal Romano 43, hay que estar de rodillas, a no ser que lo impida la enfermedad o la estrechez del lugar o la aglomeración de los participantes o cualquier otra causa razonable. Y los que no puedan arrodillarse en la consagración harán una profunda inclinación mientras el sacerdote hace la genuflexión después de ella. Y por tanto, es la postura adecuada. Dice la Ordenación General del Misal Romano que se puede avisar a los fieles un poquito antes con un toque de campanilla, y si se usa incienso, el ministro, que estará de rodillas abajo del altar, inciensará la hostia y el cáliz cuando se muestran tras la consagración. Bien, vamos al rito de la comunión, que empieza por la recitación de todos en común. Habitualmente, y es lógico, esperamos a que el cura diga Padre Nuestro, pero en realidad no lo pone así en el misal. En el misal lo que pone es que cuando el sacerdote termina esa oración inicial, todos tienen que recitar el Padre Nuestro, por esa indicación de que es el Padre Nuestro, es decir, es el Padre de todos, y rezamos esa oración todos a la vez. La oración siguiente desarrolla la petición de paz, que concluye toda la asamblea con la aclamación porque tuyo es el poder y la gloria por siempre. Tras el rito de la paz, que es potestativo del sacerdote, es el cura quien tiene que decir si se hace el rito de la paz o no. Ahora mismo se ha intentado omitir por el tema del COVID, pero en cualquier circunstancia. El Papa Benedicto estuvo a punto de cambiarlo de sitio. ¿Por qué? Porque estamos en la inmediación de la comunión y sobre todo estamos en medio de la segunda elevación, cuando se hace el Eche Agnus Dei, ¿verdad? Y entonces la idea es que estemos preparados con eso. Si es lógico y además es muy razonable y muy humano que tengo a mi primo Juan, a mi hermana Manolita, que no la veo desde hace 2 años, pues lo normal es que me vaya a besuquearla, claro. Pero entonces terminamos perdiéndonos. Lo digo con todo el afecto del mundo, pero hay que cuidar un poquito de este aspecto, que tenemos un acto de caridad con los demás para pasarles el líquido para que se froten las manos, ¿verdad? Que está muy bien, pero que lo hagamos rápidamente, porque inmediatamente tenemos que estar pendientes de los actos importantísimos que van a venir después. Uno de esos actos es el gesto de la fracción del pan. Gesto de la fracción del pan, que nos suele pasar desapercibido y que es fundamental. Indica que los fieles, siendo muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado para la vida del mundo, se hacen un solo cuerpo. Tras realizar la fracción del pan, el sacerdote deposita una partícula. Recordad, si lo habéis visto de cerca, ¿verdad? Corta un trocito pequeñito, divide la forma en 2 y le corta un trocito pequeñito y lo introduce en el cáliz, significando la unidad del cuerpo y de la sangre del Señor en la obra salvadora. A ese momento se le conoce como inmixtio, ¿vale? Y supone una unión especial con el obispo que me ha ordenado o el que ha sucedido al que me ha ordenado. El sacerdote se prepara con una oración en secreto. Dice la Ordenación General del Misal Romano que a los fieles no les es lícito tomar por sí mismos ni el pan consagrado ni el sagrado cáliz, y menos aún pasárselos entre ellos de mano en mano. Los que comulguen de pie deben hacer una debida referencia en cuanto reciben la sagrada hostia, dice la Ordenación General 161, el que comulga, la consume íntegramente. Hagámoslo, por favor, delante del sacerdote, no le hagamos pasar un mal rato. Es el cuerpo de Cristo, es su custodia, es su trabajo, y ahora yo me voy con la forma del Señor, pues a tomarla un poquito después, o a guardármela para no sabe qué. ¿Vale? Y es normal que el cura se apure. De hecho, si no se apura, pues está poco centrado.
en la Eucaristía, porque es el Señor. Y entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo? Entonces, consumamos allí delante del sacerdote. ¿Vale? Aparte de que como el cura esté en un día malo, pues lo mismo nos llama la atención, queda la cosa fatal. Si comulgo delante del sacerdote, en las manos, en la boca. Ahora se podrá volver a comulgar en la boca con cierto nivel ya. Quien quiera hacer una cosa, quien quiera hacer la otra. La diócesis de Cádiz están las dos perfectamente permitidas, pero lo hacemos delante del sacerdote. ¿Vale? Importante, ¿eh? La comunión se produce habitualmente con el pan consagrado. No hay ningún inconveniente en que en circunstancias concretas, por ejemplo, la celebración de la boda, se suman el pan y el vino. Hombre, es más pleno litúrgicamente con las dos especies, pero Cristo está entero en el pan. Y sobre todo, aquí hay un problema grave, que es, se evita en la distribución de la comunión con la sangre del Señor la facilidad con la que podría caerse una gota al suelo. La bandeja de comunión, que no es ninguna tontería y que está indicada entre los objetos litúrgicos, tiene ese sentido de evitar, y por eso tiene que ser purificada después, ¿eh? Está pensada para justamente, ¿para qué? Para que las pequeñas partículas caigan sobre la bandeja de comunión, no caigan al suelo. Si se cae una forma al suelo, uno se aparta y deja obrar al sacerdote. En principio está indicado que esa forma no se consuma, sino que se pone en un pequeño recipiente que lo hay específicamente con un poquito de agua hasta que la forma pues se deshace. Hay un misterio muy potente, pero no voy a hablar de milagros raros, que si no se me ríen los del fondo. Muy potente, sucedido en la Argentina hace unos años justamente con este tema, porque, bueno, pues se coloca y la forma en teoría se tiene que poner pastosa en 3 o 4 días, metida en agua, y a la semana tiene que haber desaparecido, y aquella forma no desaparecía, se daba igual. De hecho, se empezó a poner de un color extraño. Estaba entonces el cardenal Bergoglio en Buenos Aires. Total, que se buscó a un médico católico, a ver qué pasa con esto, tal, que miró, no sé cuánto, pidió permiso para cortar un trocito y lo mandó a Nueva York a un cardiólogo judío muy amigo suyo. Y entonces le dijo que lo que le estaba mandando era sangre. Sangre de un individuo, me patina la memoria, AB positivo, que es la sangre de los judíos, y que había sido sometido a un esfuerzo muy potente, sangre del pericardio. Y ahora viene el golpe para que ustedes ya se rían del todo. Esto está comprobado, Es sangre de un individuo vivo. Es decir, es sangre de un corazón que está vivo. Es muy fácil ver la diferencia entre una sangre muerta, que no tiene prácticamente glóbulos blancos, y una sangre viva. Esto es lo que hay. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero yo iba a decir esto sencillamente porque no se coge del suelo y no se comulga con ella, se tiene la delicadeza y se pone aparte. Hay que insistir. Perdón. Y si te pasa eso, por ejemplo, el de oficio, donde te da la comunión en este caso, que puede ser sacerdote o obispo, ¿te dice que la recojas? Pues la recoge, punto. La recoge. El patrón no manda marinero, pero otra cosa es lo que está indicado. ¿Vale? Bien, por favor, importante, ya hemos terminado casi, Hay una insistencia grande en hacer una correcta purificación de la patena, del copón, del cáliz y de los dedos del sacerdote, que cada vez se hace con menos frecuencia. Por eso hay que haber reservado vino y agua para que se haga esa purificación. ¿Por qué? Porque de distribuir la comunión, lógicamente, pueden quedar partículas del Señor. Y por eso, como yo os comentaba el otro día, la purificación del cáliz se hace con agua o con agua y vino, que sumirá el mismo que purifica. La patena se limpia de ordinario con el purificador, dice la ordenación general del misal romano 279. Y el purificador, ya lo comenté, es un paño con el que se limpia exclusivamente los objetos sagrados que han tenido contacto con el Señor y que, de ser posible, se limpia aparte y lo más pronto posible. Con una pequeña lavadora se pone sola. ¿Vale? El ordenamiento general del misal romano insiste en esto, porque pueden quedar partículas del Señor.
Siempre que algún fragmento del pan consagrado quede adherido a los dedos, sobre todo después de la fracción o de la comunión de los fieles, el sacerdote debe limpiar los dedos sobre la patena y, si es necesario, lavarlos. Hay que ser muy delicado, con delicadeza de amor hacia Jesús sacramental. También lo es, pues, el uso del corporal, ya os hablé de él, para que las formas consagradas no estén nunca en contacto directo con los paños del altar, sino que siempre estén dentro de este paño, que tal como se abre, se cierra, ¿vale? El rito de la conclusión, y estamos terminando, es el momento final. Y nos dice la ordenación general del misal romano 90, que es el momento, esto nos suele fastidiar cuando uno ya quiere marcharse, de algunos avisos breves si son necesarios, del saludo y la bendición del sacerdote, que puede tener fórmulas simples y solemnes, de la despedida del pueblo por parte del diácono o del sacerdote, y de volver a besar el altar, y que la procesión eucarística, que puede ser ya más disminuida, pero el sacerdote, y si hay un ayudante va con él, pues salga del altar de la misma manera que ha entrado. Si se ha hecho una procesión solemne al principio, de tal manera que se ha salido de una parte de la iglesia, pues no hay por qué volver a salir, sino que se va directamente a la sacristía. Bien, con esto terminamos la primera parte, de esta sesión, y ya estamos en el paso del Ecuador, y veremos a partir de la semana que viene las cosas más referidas a la religiosidad.